Bienvenidos a El Debate. Imagina escribir tu pesadilla más oscura, la más íntima, rogarle a tu mejor amigo que la queme el día que mueras y que, bueno, en lugar de hacerlo, la publique. Sí, la clásica traición literaria. Exacto. Y que además la convierta en el espejo, o sea, en el espejo más aterrador de la sociedad moderna. Eso es exactamente lo que ocurrió con el proceso de Franz Kafka. Es sin duda una de las grandes traiciones de la historia de la literatura. Pero a ver, también hay que admitir que es uno de los regalos más invaluables que hemos recibido. Max Brod, este amigo del que hablas, desobedeció a Kafka y publicó la novela póstumamente en 1925. Y ese detalle histórico, fíjate, es fundamental. Esa brecha temporal entre 1914, que es cuando la obra se escribe, y 1925, cuando por fin ve la luz, cambia radicalmente cómo debemos leerla. Y de hecho, ese es el núcleo de nuestra discusión de hoy. Claro. Kafka concibió este texto de forma estrictamente personal. O sea, era una exploración íntima, digamos, un diario filosófico. No era un producto comercial ni un manifiesto político. Ajá. Y eso nos lleva directo a nuestra pregunta central. La condena del protagonista, este famoso Joseph K., ¿es fundamentalmente el resultado de una ruptura psíquica individual? O sea, un conflicto interno y patológico de su propia mente? ¿O es, por el contrario, la manifestación inevitable de una psique colectiva enferma en una sociedad totalmente deshumanizada? Es una dicotomía fascinante. Y bueno, yo tengo mi postura muy clara al respecto. Yo también. Como defensora de la primera idea, estoy convencida de que estamos ante una lectura eminentemente psicoanalítica. El juicio de K ocurre de manera exclusiva en su mente. Es el producto de un cinismo inconsciente que ataca al propio yo, lo destroza desde adentro porque, pues, K es incapaz de procesar sus emociones reprimidas. Y bueno, yo lo abordo desde una perspectiva bastante distinta. Estoy seguro de que es imposible aislar la mente de K de, digamos, el teatro del mundo moderno que lo rodea. El tormento de K es un reflejo directo del entorno social. Es una condena minuciosamente meditada por Kafka contra la burocracia y la enorme pobreza de lo que llamamos el ser social. Sí, la colectividad. Exacto. Esa colectividad que valora a las personas única y exclusivamente por su utilidad empírica. Bueno, a ver, demos un paso atrás para establecer bien las bases. Porque para entender de verdad a K y su famoso proceso, tenemos que meternos, o intentar meternos, en la cabeza de Kafka en 1914. Y repito este año porque es clave. Él no estaba escribiendo un documental sociológico sobre la Europa prebélica, Estaba haciendo una introspección. Sí, pero la introspección no ocurre en un vacío. Déjame terminar la idea. Desde esta óptica más clínica, el proceso es una parábola existencial vista enteramente desde los laberintos de la mente. O sea, K no es un mártir de un estado opresor. Es un hombre que sufre porque su mente es, francamente, una olla de presión a punto de estallar. Una olla de presión. A ver, elabora un poco más eso. Sí, una olla de presión. Fíjate, el cerebro de K está programado para ser la máquina perfecta de oficina. Es el apoderado de un banco, es súper eficiente, frío, calculador y además es completamente utilitario en sus relaciones humanas. Totalmente. Pero al final del día somos seres biológicos, ¿no? Tenemos emociones y cuando tú reprimes el afecto, la empatía o incluso ese vacío aterrador que te produce llevar una vida tan superficial, pues esa energía emocional no desaparece por arte de magia, se va al sótano de tu mente. Ajá. Y en el proceso, ese sótano se disfraza de un tribunal que lo empieza a perseguir. K ni siquiera sabe lo pobre que es emocionalmente. La función cognitiva que, digamos, se encarga de darle valor a su realidad, se desajusta por completo. Y este juicio no es el gobierno, es su propio inconsciente fracturándose y llevándolo hacia una neurosis severa, una paranoia persecutoria, básicamente. A ver, entiendo perfectamente ese enfoque clínico. La idea de la olla de presión emocional suena muy bien. Pero, la verdad, no te compro la idea de aislar la mente de K en una especie de, no sé, aspiradora o burbuja desconectada del exterior. No es una burbuja, es un mecanismo de defensa. Pero es que piensa en esto.
Cuando el libro salió a la luz en 1925, el mundo entero se vio reflejado en un espejo dolorosamente nítido. No podemos pretender que ese sótano mental que mencionas no fue construido ladrillo a ladrillo por la sociedad en la que vivía. K es un hombre que aspira a triunfar haciendo exactamente lo que el sistema le exige: imitar a sus superiores, ser pragmático, utilizar a la gente a su alrededor. Ya. Pero eso es una elección personal de K. Él decide ser así. No, espera, déjame terminar el punto. Es una elección, sí, pero profundamente condicionada. Él es el producto perfecto de una sociedad compulsiva que está francamente aterrorizada por el estancamiento. Mi posición es que Kafka no está simplemente diagnosticando un individuo neurótico, está juzgando a la sociedad misma. Está exponiendo un mundo que ha normalizado la censura, la impertinencia, la crueldad, y todo lo justifica bajo el disfraz de la eficiencia burocrática. El proceso no es solo un cortocircuito en el cerebro de K. Es el efecto estructural de una sociedad donde los sentimientos y el amor son, pues, anécdotas tolerables, siempre y cuando no interfieran con la maquinaria económica. Y ahí, justo ahí, es donde nuestras posturas chocan frontalmente. En la naturaleza misma del tribunal. Porque fíjate en cómo el texto maneja la realidad empírica de este juicio. Vamos a los detalles concretos del libro, porque ahí está la clave. A ver, dime. El día que K es arrestado, los guardias simplemente aparecen en su habitación, en la pensión donde vive, y se comen su desayuno. Es absurdo. Y cuando finalmente lo citan a un interrogatorio, ¿a dónde va? No va a un palacio de justicia imponente lleno de mármol y columnas. No, claro, va a un barrio periférico bastante miserable. Exacto. Va a los áticos polvorientos de unos edificios de viviendas paupérrimos. O sea, la sala del tribunal es un cuarto asfixiante donde la gente lava la ropa. K incluso se desmaya en una escena porque el aire es irrespirable. Toda esta estructura legal es onírica, es ridícula, es imposible en términos logísticos. Es surrealista, sí. Si esto fuera de verdad una crítica a la burocracia estatal real, Kafka nos habría mostrado instituciones reconocibles, pero el tribunal opera en las buhardillas, en pasillos oscuros, en cuartos traseros. Esto es evidencia pura de que el ataque proviene de su propio subconsciente. El autor nos hace creer que el juicio existe en el mundo físico, sí, pero lo esconde magistralmente en los rincones de la mente del protagonista. Es un engaño perceptivo diseñado para mostrarnos cómo se siente vivir una psicosis persecutoria desde adentro. A ver. Que el tribunal esté en un ático sucio no significa de ninguna manera que todo sea una alucinación esquizofrénica de K. De hecho, yo diría que esa falta de un tribunal oficial majestuoso y visible es exactamente el punto de Kafka sobre cómo opera el poder moderno. ¿Y cómo opera, según tú? Pues la sociedad moderna no se juzga a sí misma en grandes cortes de mármol. El orden establecido tolera el cinismo de una manera cotidiana, súper banal. Es una opresión asfixiante pero invisible. ¿Te acuerdas de la escena donde K finalmente logra ver los supuestos libros de leyes del juez en esa buhardilla? Sí, claro, cuando el ujier le muestra 2 libros que supuestamente contienen toda la jurisprudencia. Exactamente esa. K abre estos textos que en teoría deciden el destino de los hombres, esperando encontrar leyes complejas, alta filosofía del derecho. ¿Y qué encuentra? Encuentra pornografía barata y dibujos obscenos. Sí, es una escena fuerte. Esa escena no es solo un delirio febril de K, es una metáfora brillante y crudísima de la bancarrota moral del sistema. Los absurdos y los silencios inexplicables a los que K se enfrenta no son síntomas de su locura aislada, son el modus operandi de un mundo que ha vaciado a la justicia de todo significado. Pero Hoy en día, fíjate, el poder hegemónico no necesita un juez con una peluca y un mazo de madera. Le basta con la opresión burocrática constante, la humillación diaria en oficinas lúgubres. Esa es la verdadera condena. es un argumento fuerte, lo reconozco, y muy tentador. Pero piénsalo de esta forma, y aquí quiero usar una analogía. Imagina la mente de Kay como un ecosistema aislado, digamos un biodomo cerrado. Ok, te sigo. Pensemos en esto como una enfermedad autoinmune. En el cuerpo humano tu sistema inmunológico está diseñado para protegerte, es su única función.
Pero a veces se confunde, ¿verdad? Empieza a identificar a tus propias células sanas como el enemigo y las ataca de manera implacable. Ajá. Eso es exactamente lo que le está pasando a la mente de K. Si el problema fuera puramente social, si K estuviera siendo aplastado por una maquinaria exterior capitalista o burocrática, veríamos algo de solidaridad, ¿no crees? Buscaría aliados. Solidaridad. En el universo de Kafka, eso es pedir demasiado, francamente. Pero es que ese es mi punto. Si fuera una opresión de clase o una opresión ciudadana, K se encontraría con otros acusados en los pasillos y dirían, no sé, oye, este sistema es injusto, unámonos, hagamos algo. Sí, pero no pasa. No pasa. K detesta a los otros acusados, los desprecia abiertamente, los ve como seres débiles. Vemos ahí el aislamiento absoluto que es característico de la neurosis obsesiva. Él no busca aliados porque el tribunal es su propio sistema inmunológico psíquico, es su propia culpa inconsciente atacándolo por la vida tan vacía que lleva. Su ecosistema mental colapsa bajo su propia toxicidad, no por el clima de afuera. Al no poder integrar sus impulsos afectivos en su vida consciente, pues el inconsciente se separa, se vuelve este tribunal autónomo y empieza a devorarlo vivo. Me encanta la analogía de la enfermedad autoinmune, de verdad es muy visual. Pero, a ver, te hago una pregunta. ¿Qué pasa si el ambiente exterior en el que vives, el aire que respiras en ese famoso biodomo, está tan lleno de toxinas y radiación que tu cuerpo simplemente no tiene otra opción que enloquecer? Bueno, O sea, no es que el sistema inmunológico falle en un vacío existencial, falla porque el ecosistema en el que está inmerso es inherentemente hostil a la vida humana. Y esto nos lleva directamente a un punto clave en la historia literaria de la obra, este hilo conductor psíquico del que tanto se habla, que conecta de forma inseparable lo individual con lo colectivo. a ver, explícame bien cómo conectas esa supuesta radiación exterior con el fallo interno de K. Porque para mí, el fallo nace de adentro. Fíjate en esto. El todo psíquico individual de K dialoga irremediablemente con la psique colectiva. K entra en conflicto no por un defecto biológico o de nacimiento aislado, sino porque su mente está tratando desesperadamente de procesar y adaptarse a una realidad colectiva que castiga los sentimientos. No estoy tan segura de que la sociedad castigue los sentimientos en sí. Castiga la ineficiencia. La razón, ¿cómo logras ese equilibrio si vives en una sociedad donde mostrar vulnerabilidad te cuesta literalmente tu puesto en el banco? Mencionaste hace rato que K es frío y que utiliza a la gente. Tienes toda la razón, lo es. Mira cómo trata a la señorita Bersner o a Lenny, la enfermera del abogado. Sí, las trata como objetos. Las usa puramente para satisfacer una necesidad impulsiva o para sacar alguna ventaja miserable en su caso. Pero él no nació así. La sociedad en la que vive le ha enseñado que las personas no valen por lo que son, valen para lo que sirven. La ruptura de K, esa paranoia persecutoria, es una respuesta directa a formar parte de este sistema deshumanizado. O sea, se fragmenta porque es la única reacción honesta ante una normalidad que es cruel y completamente absurda. A ver si te entiendo bien. Estás diciendo que K se vuelve frío y pragmático por pura supervivencia, como si fuera una especie de camuflaje, y que el tribunal es la opresión externa que lo empuja al límite y lo quiebra. Exactamente. Pero al decir esto, fíjate lo que haces. Sigues proyectando toda la culpa hacia afuera. Estás eximiendo a K de cualquier responsabilidad sobre su propia vida. El acto de valorar nuestro entorno es un acto interno. Millones de personas vivían en la Europa mercantilista y utilitarista de principios del siglo XX, y millones lo hacen hoy en día, de hecho. Y sufren por ello. Sí, pero tienen trabajos de oficina aburridos, tienen jefes crueles, sistemas burocráticos aplastantes, y no por eso desarrollan un tribunal invisible que los acosa en sus propias casas hasta la muerte. Claro, porque la gran mayoría simplemente se rinde y se convierte en engranajes ciegos del sistema. K, al menos, de alguna forma torcida, está reaccionando. Oye, y aquí vuelvo a mi punto, porque K tiene una vulnerabilidad estructural en su propia mente. El paso del simple cinismo de un oficinista amargado a la paranoia aguda y alucinatoria que experimenta K requiere una chispa interna. Él disimula su ignorancia emocional huyendo de ella constantemente. Hay una escena que me parece súper reveladora.
Cuando K intenta redactar un memorial para su propia defensa, se da cuenta de que para hacerlo bien tendría que repasar toda su vida, justificar cada decisión, cada pequeño acto que ha cometido. Ajá, y no puede hacerlo. Y se siente abrumado, entra en pánico. Esa incapacidad de mirarse al espejo de forma honesta, de reflexionar sobre quién es lo que realmente lo quiebra. Kafka explora las consecuencias del estancamiento interno de un hombre que ha convertido la eficiencia en su única moral. Es K quien falla como entidad psicológica, no es solo el entorno fallándole a él. Ya, pero decir que K es el que falla, apuntarlo y decir que tiene una vulnerabilidad estructural, me parece que es darle un pase libre a la maquinaria opresiva. Básicamente, perdóname que te lo diga así, pero estás culpando a la víctima. No estoy culpando a la víctima. Estoy diagnosticando al personaje. Pero no podemos ignorar el poder profético de Kafka aquí. Por algo nos resuena tanto 100 años después. Lo que tú llamas la incapacidad de Kafka para adaptarse o mirarse al espejo, yo lo veo como la genialidad de Kafka advirtiéndonos algo terrible. Que cuando un mundo te obliga a desear compulsivamente el éxito y al mismo tiempo castiga cualquier tropiezo, mantenerse psíquicamente entero es imposible. Bueno, en eso tienes un punto. La presión es real. Y son así. La crueldad social se introyecta. Se vive dentro de la mente de Kei. Sí, tienes toda la razón en que el escenario físico de la batalla es su cabeza, pero el diseño arquitectónico de esa batalla es un calco de la burocracia exterior. Kafka nos está diciendo, oigan, miren cómo el mundo moderno se nos mete en el cerebro y nos vuelve locos. Y creo que la mejor forma de poner a prueba estas dos teorías para ver cuál tiene más peso es ir directo al clímax de la novela. El desenlace. La ejecución de Kei. Ah, el famoso final. Si la culpa es 100% del sistema y Kei es solo esta víctima inocente de una sociedad alienante, ¿cómo muere? No hay ninguna majestuosidad en su muerte. El día antes de cumplir 31 años, dos hombres con levita, pálidos gordos, que parecen más bien actores de segunda, van a buscarlo. Sí, es una escena bastante grotesca. Lo llevan a una cantera abandonada a las afueras de la ciudad. Uno de los hombres le sostiene la garganta, el otro le clava un cuchillo de carnicero en el corazón y lo hace girar. Es brutal. Y las últimas palabras de Kei son icónicas, como un perro. Como un perro, sí. Y muere sintiendo que la vergüenza le va a sobrevivir. Desde mi posición clínica, esta falta absoluta de solemnidad subraya el colapso interno. No hay un discurso grandilocuente de resistencia social. No muere como un mártir político. Es el fracaso definitivo del mecanismo psíquico en su lucha por persistir. El cinismo de su propia mente lo ha consumido por completo, llevándolo a la autodestrucción total y reduciéndolo literalmente a la condición de un animal. No. A ver. No te puedo aceptar esa reducción de su muerte a una simple fatalidad clínica. ¿Por qué muere como un perro? ¿Por qué la escena es tan intencionalmente patética? ¿Por qué esa es exactamente la intención crítica y moral de Kafka? El autor está extrayendo hasta la última gota de heroísmo de la escena para ejecutar una condena contra esa misma moralidad, exenta de sentimientos, de la que venimos hablando todo el programa. Pero Kafka no era un moralista predicando a las masas. Recuerda, este libro era para él. Quería que lo quemaran. Era un moralista consigo mismo y con su visión de la humanidad. El que no esté buscando publicar un panfleto político en ese momento no significa que no esté emitiendo un juicio profundísimo sobre el alma humana inmersa en la modernidad. K no muere simplemente porque se le fundieron los fusibles del cerebro. Entonces, ¿por qué muere? K es condenado por su incapacidad de entender y cuidar el mundo en el que vive. Es un castigo profundamente espiritual. Fíjate en la conversación que tiene K con el capellán de la prisión en la catedral, justo un poco antes del final, cuando le cuentan la parábola de ante la ley. Ah, claro. El campesino que espera toda su vida frente a una puerta que, paradójicamente, estaba destinada solo para él. Exactamente esa. El campesino espera a que el guardia le dé permiso para entrar a la ley, y muere esperando, de viejo, sin atreverse jamás a cruzar. El sistema es absurdo y es engañoso, sí, pero el campesino, y por extensión, K, son cómplices porque aceptan las reglas de un juego amañado sin cuestionarlo jamás, solo intentando buscar vacíos legales para su propio y miserable beneficio. ¡Wow!
O sea, ¿los ves como cómplices? Totalmente. Morir como un perro es la consecuencia lógica de haber vivido como un simple instrumento ciego, de haber renunciado a tu humanidad para no incomodar al orden burocrático. Kafka le quita la dignidad en la muerte porque K, al igual que la sociedad de 1925 que lo leyó, ya había entregado su dignidad en vida con tal de complacer al sistema. Fíjate que es una lectura muy, muy poderosa, lo admito. Ver su muerte como la materialización de su propia complicidad con la maquinaria. Pero, si intentamos sintetizar lo que hemos debatido hoy, la verdad es que yo mantengo mi anclaje en el origen de la obra. En 1914. Sí, en esa Viena y Praga de 1914. En un cuarto silencioso donde Franz Kafka, a solas, exorcizaba sus propios demonios. El proceso es, ante todo, el diagnóstico magistral de una mente fragmentada. Al no estar concebida para su publicación, pues funciona como el espejo introspectivo más honesto que existe. Ajá. La gigantesca e incomprensible burocracia que vemos en cada página no es más que una representación visual, una metáfora brillante, fíjate, de nuestros propios mecanismos de represión inconsciente. La tragedia real de Joseph K. es que la energía emocional que se negó a sentir durante su vida se convirtió en un ente autónomo. Ese tribunal que lo acosó no era el gobierno, era él mismo, castigándose sin piedad por su incapacidad para conectar con sus propias carencias afectivas. El enemigo, al final del día, siempre estuvo adentro. Bueno, es una postura sólida. Pero yo concluiré diciendo que reducir el proceso únicamente a una patología mental de un individuo aislado es francamente robarle a la obra su desgarrador poder sociológico. Sí, se escribió en 1914, pero cuando vio la luz en 1925 y el mundo la leyó, demostró ser una radiografía exacta, casi premonitoria, de la psique colectiva del siglo XX. Y del nuestro también, si somos sinceros. Y del nuestro, francamente, mantengo que el dolor de K, su confusión, esos interrogatorios absurdos, enáticos, polvorientos que mencionaste, son los síntomas ineludibles de un mundo convertido en un teatro de presiones superficiales. Kafka nos enseñó algo aterrador, y es que una sociedad que normaliza el absurdo, que convierte a las personas en simples recursos útiles y que reprime los sentimientos hasta tratarlos como ineficiencias, inevitablemente empuja a sus ciudadanos hacia la locura y el abismo existencial. El sistema te enferma y luego te juzga sin piedad por estar enfermo. Y fíjate, quizás sea precisamente en esa tensión, en esa paradoja que no logramos resolver del todo, donde encontramos nuestro punto de convergencia hoy. Ese hilo conductor psíquico del que hablabas. La verdadera genialidad de Kafka radica en su capacidad para entrelazar el conflicto individual y el colapso colectivo de una manera tan perfecta que, al final, resultan casi indistinguibles el uno del otro. Totalmente de acuerdo en eso. Fíjate que el fracaso personal de K termina siendo, a gran escala, el fracaso de todo el sistema que lo rodea. Y a su vez, la toxicidad innegable del sistema es la semilla que hace germinar su locura personal. Ambos hilos, el yo interior y la sociedad exterior, dialogan y se trenzan continuamente, hasta formar, vaya, la misma soga con la que K termina asfixiado. Es francamente imposible entender a uno sin el otro. Exacto. Lo cual nos devuelve a esa imagen inicial, a ese manuscrito que debía ser quemado y que terminó iluminando al mundo moderno. Nos deja, creo, con una reflexión bastante incómoda para todos los que nos escuchan hoy. Bastante incómoda. La próxima vez que te sientas abrumado por el juicio constante, por esa presión en el pecho de no estancarte, de seguir produciendo, de ser siempre la versión más eficiente de ti mismo, pregúntate algo. Los tribunales implacables a los que te enfrentas día a día son construcciones de tus propias negaciones inconscientes atacándote desde adentro. O si, por el contrario, estás sintiendo el peso aplastante, invisible y real de un orden social que fue diseñado meticulosamente para devorar tu humanidad pieza por pieza. Y como nos demuestra Kafka a lo largo de cada página de esta obra maestra, lo más aterrador de todo es que tal vez, solo tal vez, sean ambas cosas al mismo tiempo. Esa dualidad nos asegura que el proceso no es un caso cerrado, para nada.
aún esconde innumerables niveles de lectura esperando ser revelados en los oscuros áticos de nuestra propia mente.